Bendiciones, mi amada audiencia que está sintonizando su programa Apologética del Evangelio de Jesucristo, con su pastor y doctor Nicanor González, utilizando nuestra incorporación, el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio, The Good Samaritan Center Monastery Church. Y aquí estamos para entregarle una vez más una palabra del Evangelio y tratando todo lo posible con presentar la verdad del Evangelio y contextualizar esa verdad con la realidad que estamos nosotros viviendo hoy en día. Porque estamos viviendo y estamos muriendo. Y estamos viviendo y no estamos enfermando. Estamos muriendo, estamos viviendo. Unos se quedan, otros se van. Estamos enterrando nuestros seres queridos. Y después otros seres queridos nos van a enterrar a nosotros. Es el orden universal de la vida existencial en el planeta Tierra. Sin embargo, hay una palabra que Cristo habló, que Cristo presentó a la iglesia que la había fundamentado en el primer siglo, que se llamó la iglesia primitiva. Y a esta iglesia él le dejó un legado de verdades fundamentales que se convierten en verdades normativas, que son palabras completas, absolutas de Dios, y en verdades axiomáticas, donde todas las generaciones y todos los pueblos es aplicable esta palabra. Esa es una forma de ver el Evangelio de Jesucristo, que se aplica a todos los lugares. Entonces está la palabra axiomática y normativa de Dios, que no puede cambiar en ningún lugar, ni con ninguna generación, ni con ningún pueblo. Porque esta palabra se dio a los seres humanos. Y aunque hay 7 continentes y hay miles de dialectos y cientos de idiomas en el mundo entero, cuando se interpreta la escritura del arameo, hebreo, griego, a los idiomas que se usan más en el mundo, es la misma palabra, con el mismo sentido, la misma programación de salvación para todos los géneros humanos. Lo único es que los pueblos tienen su cultura, tienen su costumbre, tienen sus tradiciones, tienen su idiomática, su ideología, su política, su sistema de gobierno, tienen su geografía, topografía, demografía, tienen su teología, sus religiones, y que el mundo entero ya en 2000 años ha sido influenciado por todo esto que yo le he mencionado a ustedes. Entonces la pregunta es ¿cómo es relevante el Evangelio de Jesucristo cuando hay tanta cultura que chocan, tantas tradiciones que chocan, tanta idiosincrasia que chocan, ideologías que chocan,
tantas formas de ver las cosas que chocan. Aun cuando usted va y ve la geografía de un pueblo, o la topografía, o la demografía, porque la demografía tiene que ver con la población, la topografía tiene que ver con el suelo, y la geografía tiene que ver con todo lo que contiene ese pedazo de tierra donde viven las personas. Para Dios hay un solo mundo. Para Dios hay una sola raza. Para Dios hay un solo idioma. Como dice Génesis 1:11, que la tierra tenía una sola lengua. Qué bien interesante eso. ¿Ve? Después del Génesis, que se confundieron las lenguas, entonces vinieron los idiomas, los dialectos y todo lo que tenemos hoy en día. Pero anteriormente, antes del Génesis 11, la tierra tenía una sola lengua, que es que todas las generaciones de esa época, de ese tiempo, desde Noé en adelante, hablaban una sola lengua, un solo idioma. Entonces, si viajaban de pueblo en pueblo o de ciudad en ciudad en aquel entonces, no podíamos entender todo porque hablábamos una sola lengua. En la sabiduría de Dios, cuando Nimrod decidió edificar la Torre de Babel, cuando Dios había dicho fructificar, multiplicar en Génesis 1:27 y 28 a Adán y a Eva, la mentalidad de Nimrod, que era el gran cazador de aquel entonces, fue edificar una torre grande para que si viniera un diluvio, porque ese fue el concepto, nos salvásemos metidos en esa torre alta y no nos íbamos a ahogar. Esa es una forma. Pero también fue una desobediencia al mandato de Dios de multiplicar, fructificar en toda la tierra. Llenar la tierra. Ese fue el mandato de Dios. Y aún cuando vino el diluvio, que duró entonces esa arca y todo casi un promedio de un año con 27 días, aún así, cuando Noé sale con sus 3 hijos y su esposa, de los 3 hijos y su esposa, 8 personas, ellos llenaron la tierra, comenzaron a multiplicarse y la tierra comenzó a crecer en población. Y que, como Dios había prometido que de la mujer iba a salir la simiente que le iba a pisar la cabeza, aquel que causó la caída, a Adán y a Eva, entonces Dios vio que dentro de la humanidad iba a haber una mujer en el tiempo de Dios, donde el mismo Dios iba a entrar al vientre de esa mujer por 9 meses, que eso es incomprensible, inentendible, ¿ve? Y nacer como un niño aquí en la tierra. Ok. Entonces, el programa de Dios siempre fue salvar a la humanidad, venir a compartir con la humanidad y estar, como yo le llamo, con su obra maestra, porque la humanidad es la obra maestra de Dios. Nosotros somos el deleite de Dios, la delicia de Dios, el encanto de Dios. Lee el Salmo, Proverbio 8, usted va a ver que Dios se deleita estar en medio de los hombres, de la humanidad, una cosa increíble. Entonces, todo el mover de Dios, teológicamente, psicológicamente, sociológicamente, filosóficamente, fue alcanzar esa obra maestra a través de salvación. Y que en la eternidad se estableció que tenía que haber un sacrificio para redimir
para restaurar, para reparar, para reconciliar a esa obra maestra de la humanidad que nos habíamos apartado de Dios. Ese es el orden. Y la historia es simple, que se ha complicado en toda la esfera dimensional de la raza humana. Dios decide salvar a la humanidad. Dios decide llamar a un hombre para que esto ocurriera. En el caso de Noé fue Noé y su familia. Después del diluvio, Noé dura 950 años y muere. Casi 1000 años duró Noé después del diluvio. Una cosa increíble. El más viejo fue Matusalén, que duró 969 años en Génesis 5. Tantos años, ¿no? Cuando Dios dijo en Génesis 6, 3, 4, que los días de los seres humanos serían 120 años, pero Noé fue obediente y su familia, y él duró casi 1000 años. Que aunque Dios dice una cosa, si nosotros lo agradamos y le servimos y lo amamos, no es que Dios cambia, sino que nosotros vamos a permitir que la voluntad de Dios se manifieste en nosotros, y la voluntad de Dios fue que Noé durara 950 años más después del diluvio. Ok. Pasa esa generación, entonces Dios comienza a tratar con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con José, con Josué. Entonces Dios decide tomar a una nación, crear un pueblo dentro de todas las naciones que había y las tribus, y ahí entonces viene el pueblo escogido de Dios, que se llamó judío. Judío significa escogido. Hebreo, la descendencia de hebreo, pero que estaba mezclada. Estaba mezclado porque Abraham salió de Ur de los Caldeos, que hoy en día Ur de los Caldeos es la parte sur de Irán, de que ellos eran descendientes de Ismael, el primer hijo de Abraham. ¿Ve? Entonces, esa es la forma de Dios tratar siempre con toda la humanidad. Usar a la humanidad para producir la salvación que necesitaba la humanidad. No fue un ángel, no fue un arcángel, no fue un querubín, no fue una potestad, no fue un gobernador, no fue un principado, no fue un trono, no fue un serafín, un querubín. Fue el mismo Dios que decidió salvar su obra maestra. Y hizo un plan magistral que se llevó a cabo. Sin embargo, nosotros, los seres humanos, hemos contradecido ese plan de Dios. Hemos confundido ese plan de Dios. Hemos maltratado ese plan de Dios. Hemos interpretado equivocadamente ese plan de Dios. Porque si usted lo ve en la simpleza que yo se lo estoy presentando, usted va a estar bien. Usted no va a tener ningún problema con el plan, propósito, intención y voluntad de Dios. Esas 4 cosas. No va a tener ningún problema. Sino que lo va a aceptar por fe, todo ese plan que Dios determinó realizar con los seres humanos para salvarlo. ¿Ve? Y ese plan se tomó de Génesis hasta Malaquías. 39 libros se tuvieron que escribir. Y desde Adán a Cristo transcurrieron 4000 años. Y 4000 años para Dios, de acuerdo al Salmo 90, eran 4 días. De acuerdo a 2 de Pedro 3:8, que un día para Dios son como 1000 años. Y 1000 años para Dios como un día. Un ayer para Dios son como 1000 años, dice en el Salmo 90. Murieron toda esa generación en 4000 años.
hasta que vino la versión mayor, la revelación principal, porque todo estaba formulado, sistematizado, hasta que viniera Jesús el Salvador. Y yo sé que nosotros los predicadores le damos énfasis a todo lo que ocurrió con Israel, y siempre estamos predicando de Gedeón, y estamos predicando de Josué, y estamos predicando de Moisés, y estamos predicando de todas estas personas. Y le damos tanto énfasis al pueblo judío en su obediencia, desobediencia, el pueblo que se separó, el pueblo que... Es increíble. Y a veces que dentro de toda esa enseñanza y predicaciones perdemos la esencia, la sustancia de la intención, el propósito, la voluntad de Dios y los planes de Dios. Entonces, cuando perdemos la esencia de esos planes de Dios, nos vemos con la tendencia de inventar cosas. Y es un problema. ¿Ve? Porque cuando uno no sigue la enseñanza de los planes de Dios, vamos a crear cosas que no tienen que ver nada con Dios y sus planes. Vamos a crear opiniones, creencias, sentimientos, emociones, interpretaciones de nuestra propia cuenta, cuando esas interpretaciones no tienen que ver nada con la verdad que Dios comunicó en la narrativa de la revelación de la Sagrada Escritura. Bien. Entonces, cuando Cristo viene, Cristo establece un orden de enseñanza. Mire el orden de enseñanza en Mateo, capítulo 6, el verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os será añadida. Nosotros hoy en día leemos esa escritura y con el afán que nosotros tenemos hoy en día, como que se nos hace difícil percibir esa escritura al día que nosotros estamos viviendo, al afán que nosotros estamos viviendo, a las situaciones que nosotros estamos viviendo. Mas buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, todo lo que necesitamos será añadido. ¿Qué será añadido? Pues será añadido lo que nosotros necesitamos. ¿Qué necesitamos? Pues comida, casa, albergue, trabajo, relaciones. Eso necesitamos, que son las cosas básicas de nuestra sociedad hoy en día. Ahora, ¿cuál es la situación entonces? ¿Cuál es la situación entonces? La situación humana es que nosotros vivimos en un cuerpo insatisfecho. Vivimos con un pecado original de Adán y Eva. Vivimos con un cuerpo limitado. Vivimos con una vida limitada. Aún se nos ha hablado en el Salmo 90 que nuestros días son 70 o 80 años lo más robusto para vivir aquí en esta tierra.
Y en muchas sociedades las personas llegan a 100 años, ciento y pico de años. ¿Ve? Entonces, todos nosotros vivimos en una situación de ubicación, de centralización, medida. Y aquí se nos habla, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? Todo eso está diseminado, enseñado en el Evangelio de Jesucristo. Porque el reino de Dios consiste en Jesús. Cristo es el Rey y Él es el Señor del reino. Entonces, si aceptamos a Cristo como nuestro Rey y Señor, ya estamos en el reino. Entonces, si entramos al reino con el Rey del reino, que es Jesús, la otra parte que dice, buscar el reino de Dios y su justicia. ¿A quién se hace justicia? A Dios. No, porque Romanos 5.1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que somos justificados por fe delante de Dios por medio de Jesucristo, el que dio su vida por nosotros. Ahora, la justicia que se requiere aquí es entre usted y yo, nosotros los humanos, los hermanos, el prójimo, la raza humana. Entonces el mundo se ha vuelto un mundo religioso. Todo el mundo quiere ser santo y separado y ungido y con todos los títulos y los nombres que se están dando las personas hoy en día más que nunca. Todo el mundo quiere ser viral, todo el mundo quiere que lo conozcan, que lo vean todo el mundo. Mas buscar primeramente el reino de Dios. Cuando Cristo estaba ministrando, los fariseos, los intérpretes de la ley, los sacerdotes le preguntaron, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Cristo le dijo, he aquí el reino de Dios está en medio de vosotros. ¡Wow! El reino de Dios está en medio de vosotros. Yo soy el rey y yo soy el que produzco ese reino y el que me acepta a mí como rey va a ser parte del reino. El ladrón de la cruz a última hora, cuando Cristo estaba demacrado, vituperado, maltratado, con sueño, sangrando, ese hombre de la cruz le dio una fuerza y un poder a Jesús, al hombre de Jesús, porque él pudo reconocer que quien estaba muriendo ahí no era cualquier reo, cualquier ladrón, cualquier revolucionario. Ahí estaba muriendo un rey. Y como dice Juan 6:44, que nadie viene al Hijo si el Padre no se le revela. Y me imagino yo al Padre revelándosela a ese ladrón revolucionario en medio de esa situación tan oscura en la vida de Jesús. Que ese hombre alzó la voz y dijo, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Cuando venga tu reino. Reconoció que Cristo era un rey y reconoció que Cristo tenía un reino. ¿Y qué le dice Jesús? Hoy estará conmigo en el paraíso. Wow. Entonces el paraíso es el reino de Dios.
ese no se bautizó en las aguas, no tomó clase de evangelismo, de preparación para bautizarse y ser miembro de una iglesia. Cristo dijo, hoy estará conmigo en mi reino, en el paraíso. Hoy, que ese día iban a morir los tres. Sin embargo, este se escapó. Y el otro, el que se estaba burlando. Si eres hijo de Dios, se perdió por una I, un acento en la I, de si eres hijo de Dios, bájate de esta cruz y bájame a nosotros también. Por un acento en la I se perdió ese ladrón en la cruz. El otro dijo, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Wow. Ve. Sin embargo, lo que tenían la palabra, el Torá, los 5 libros de Moisés, que están supuestos a conocer que ese era el Mesías que estaba delante de ellos, sus ojos estaban tan cegados, tan ciegos, su cultura, sus leyes, sus tradiciones, sus ritos, su ceremonia, su liturgia, su ideología, su idiosincrasia. Estaba tan integrada a la vida de ellos que estaban tan ciegos que no pudieron ver que el que estaba delante de ellos era el rey de reino, el que venía a restablecer a Israel como nación. Y que aparte de traer salvación, Jesús iba a hacer eso. Pero ellos no lo permitieron. Con su propia voluntad y su libre albedrío dijeron que no. Hay que matarlo, hay que sacarlo de medio. Entonces, cuando se nos dice buscar primeramente el reino de Dios, ya sabemos que el rey del reino es Jesús. Y como dice Colosenses 2:10, en Cristo vosotros estáis completos. Fulfill es la palabra en inglés. Completo. Colosenses 2:10. Y aquí Cristo nos dice, vamos a buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, cuando buscamos el reino de Dios, es que estamos buscando al Rey del reino. Y el reino es la salvación, la vida eterna, todas las cosas bellas que tiene el Rey para aquellos que lo acepten. Entonces, cuando aceptamos al Rey del reino, que es Jesús, entonces entramos a estar full, completo, que no nos va a faltar nada más, que ya tenemos al Rey del reino, que es Jesús. Espero que usted entienda eso que le estoy diciendo. Y le estoy diciendo esto porque después que Jesús dice, busqué el reino de Dios y su justicia, dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, todas estas cosas es lo que Cristo habló acerca de la riqueza en Mateo 6:24. Lo que Cristo habló acerca de la ansiedad que tiene el mundo de adquirir, de conquistar, de llegar. Entonces, cuando llegamos al Rey del reino, estamos completos. ¿Qué más usted quiere? You have the king of the kingdom. Usted tiene rey de reino. Entonces, de ahí en adelante, cuando tenemos al rey de reino, todas las cosas serán añadidas. ¿Cuáles son las cosas? Pues nuestra supuesta necesidad, porque muchas veces nuestras necesidades no son lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Ve? Que esa es la otra situación.
Porque entonces, inmediatamente que nos centramos en el Rey de Reinos, que es Jesús, entonces comenzamos a buscar, como dice Colosenses 3:1, buscar la cosa de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ay. Ve. Quiere decir que hay una metanoia, hay una transformación completa cuando aceptamos al Rey de Reinos, que es Jesús. Porque ya los primeros pasos es aceptar al Rey de Reinos, que es Jesús. Los segundos pasos es arreglar nuestras relaciones con nuestra familia en forma de justicia. Porque la justicia nosotros la hacemos en nuestras relaciones sociales con las personas que nos han ofendido. Hay que perdonarlo, hay que seguir tratando de estar en paz, como dice Romanos 12, 18, 19. Si es posible, estar en paz con todos los hombres. Después el Evangelio establece que nosotros no podemos estar presentando ayuno y oraciones largas y de todo cuando estamos mal con nuestro prójimo. Eso no llega al cielo. Eso está en Mateo 5, 23 y 24. Trae ofrenda al altar, trae tu vida al altar y te recuerda que ha ofendido, te han ofendido. Ve, repara esa situación y ven de nuevo. Esa es la justicia del reino. Cristo vino a reconciliar a la humanidad con Dios el Padre. Cristo vino a darle la mano a los seres humanos con el Creador, Dios. Ese fue el sacrificio. Él vino a restaurar, a reparar, a reconciliar toda la humanidad que estaba descarriada del Creador Dios, su Padre. Entonces Él mostró la verdadera justicia. Por eso es que Cristo en toda la cultura es un ser especial. El nombre de Jesús, en cuestión de justicia, es lo que más se menciona en todos los lugares, con los blancos, con los chinos, con los negros, con todo el mundo. Cristo, Jesús. Porque Él no hizo excepción de personas. Él no tuvo a nadie favorito. Él vino a salvar a la humanidad. Y si tenía a Juan, a Pedro y a Jacobo cerca de él, era porque lo estaba preparando para un ministerio mayor, que esa es la otra realidad. Porque él sabía el grado que iban a darle estos 3 discípulos después que él se fuera a estar delante del Padre, sentado a la diestra de la mano derecha de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos buscar el reino de Dios y su justicia estando casados, teniendo hijos, trabajando, teniendo situaciones continuas con los hijos, con las hijas, crisis continua? Cuando usted está lo más bien acostado, reposando, de repente suena el teléfono, una noticia mala, ahí se confunde toda la situación de la persona. Los hijos que no quieren obedecer, los hijos que son hombres que ahora quieren ser mujeres, las mujeres que son mujeres ahora quieren ser hombres. Y estamos influenciados por esta sociedad que vive un estado de letargo, de trauma, los abortos de la sociedad en el asunto de abusos sexuales, verbal y físico que han sufrido muchos niños y muchas niñas en el mundo. Y entonces todo eso ha creado un estado de trauma. Y por eso es que yo enseño en mi libro, El Consejero Sanador con Dios, que nosotros vivimos en una sociedad enferma. Y se nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿qué nosotros hemos hecho? Nos hemos embargado a orar y a ayunar, a estar todos los días en el templo, porque creemos que eso es buscar el reino de Dios y su justicia. A poner un vestuario, a vernos más santo, más esto, más consagrado.
pero no dejamos de ser humanos, no dejamos de pecar, no dejamos de ofender, no dejamos de tener enemistades y amistades. Entonces, ¿cómo reconciliar eso que Jesús dijo, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? O sea que en medio de todo lo que nosotros tenemos que hacer y todos nuestros quehaceres, si tenemos a Jesús, ya tenemos prometido el reino de Jesús. Y vamos a morar en el reino de Jesús. Entonces, buscar primeramente eso, aparte de todo lo que nosotros tenemos que hacer en sociedad, si estamos casados, que hay que atender al esposo, a la esposa, a los hijos, el trabajo y todo lo demás. Y Cristo en el Evangelio quiso enseñarnos a nosotros que Él debe ser el primero en la vida de cada uno de nosotros. Y especialmente en el primer siglo, cuando el cristianismo era ilegal. Si usted decía que era cristiano, usted lo mataban, iba preso. Eso no está ocurriendo aquí, en nuestra cultura, en este mundo occidental. En el oriental y por allá, al Medio Oriente, allá hay muchas situaciones en contra de los cristianos hasta el día de hoy. En cierta parte de África, por igual. Pero nosotros en esta parte occidental gozamos de la libertad, de la predicación, de mencionar el nombre de Jesús. Y usted se cree que eso es en todo el mundo, que se puede hacer eso. No. Eso no se puede hacer en todo el mundo. Y ahí es donde está la ignorancia y la falta de conocimiento que hay de muchos creyentes y cristianos que quieren ir a ciertos lugares del mundo a predicar a Cristo, cuando en esos lugares no se puede predicar y le va a costar su vida, de una forma u otra. Entonces usted tiene que estar seguro que Dios lo ha llamado a uno de esos lugares donde es ilegal ser cristiano y es ilegal predicar el evangelio y es ilegal abrir la Biblia. En el norte de Corea se anunció el otro día que Kim Jong-un mandó a matar a un niño de algunos años porque tenía una Biblia. Lo mandaron a matar. Bien. Estamos hablando del siglo XXI. Ya esa clase de sociedades son muy diferentes en el asunto de servirle a Dios, porque servirle a Dios en esos lugares es exponerse al sacrificio, al martirio, a la muerte. Y ahí se cumple lo que dice Jesús en Lucas también, que si no aborrecemos a papá y a mamá, hermano y hermana, esposo y esposa, no somos dignos de Jesús. Y aborrecerle es amar menos y amar más al Rey del Reino que Jesús. De que todo esto nos lleva a nosotros a establecer una prioridad en nuestra vida afanada con Dios. Y ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que establecer una disciplina de vida para mantener a Cristo, el Rey del Reino, primero en nuestros corazones, sobre todas las cosas. Aún pecando, no pecando, aún no teniendo tiempo para orar o ayunar, aún no estando en el templo tanto tiempo, Cristo tiene que ser primero en nuestros corazones. Entonces, como dice Eclesiastés 3, hay tiempo para todo. Entonces, cada uno de nosotros tiene que dirigir su vida de acuerdo a ese tiempo específico, único y especial que Dios nos da a cada uno de nosotros. Bien. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos lo que Cristo nos dijo en el verso 34 de Mateo 6.
Así que no os afanéis por el día de mañana. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y yo ya he hablado en otras programaciones del mal que prevalece y existe, y por eso escribí este libro, interpretando la incomprensión del mal y la santidad de Dios, que usted lo puede mandar a buscar en Amazon, en Kingdom. Usted lo puede mandar a buscar este libro para que conozca mi pensamiento acerca de cómo llevo el mal, que es una condición humana que tenemos, y cómo la santidad de Dios nos llama a salir de ese mal, de esa condición. ¿Bien? Ahí yo enseño en esas 348 páginas que escribí ahí. Está en inglés también este libro, si lo busca en Amazon, para aquellos que no dominan muy bien el español. Fue traducido al inglés por igual. Entonces, el Señor sabe tu condición y mi condición. Él sabe lo afanado que tú y yo estamos con todo lo que nos rodea en nuestras vidas. Él sabe. Entonces, ¿cómo mantener el reino de Dios y su justicia en nuestros corazones para nosotros entrar a ese reino con el Rey que es Jesús y estar cumpliendo más o menos con los requisitos de ese reino? Porque los requisitos de ese reino es que nosotros tenemos que hacer justicia con nuestro prójimo. Y como dice Pablo, en cuanto dependa de vosotros, en Romanos 12, 18, 19, está en paz con todos los seres humanos. Así que cuando uno recibe al Rey de reino, ese Rey nos prepara no solamente para ser parte de su reino, sino también para que antes que lleguemos a ese reino podamos estar en paz con los seres humanos aquí en la tierra, y esa es la verdadera justicia que va a manifestar el Rey de reino en nuestro corazón. ¿Qué ocurre con la humanidad? Odio, envidia, celo, resentimiento, competencia. Y es triste ver todo estos movimientos del internet, que cada vez que surge alguien que comienza a cantar o a predicar y de repente es usado de Dios o no de Dios, la cosa es que siempre va a aparecer un grupo que va a atacar a esa persona. Ese no es el reino de Dios, eso no es la justicia que tenemos que hacer con nuestro prójimo. ¿Ve? Porque cada uno de nosotros se le da una capacidad, un talento que vamos a desarrollar en el mundo entero. Entonces, yo no tengo esa capacidad, tengo que hacer silencio. Si yo no quiero ser como él o como ella, eso no quiere decir que él está mal o ella está mal. Ahí es donde está la justicia que tenemos que mostrar con nuestro prójimo. Que cada uno de nosotros ve las cosas diferentes, amén. Esa es la variación, no es de los colores que nosotros tenemos, los diferentes tamaños que tenemos, los diferentes pelos que tenemos. Dios le gusta todo eso porque Dios es un Dios variante. Por eso es que en el cielo, te ve a Ezequiel en el capítulo 1, que Dios se les reveló con los querubines. Capítulo 1, capítulo 3, capítulo 10. Usted lee esos 3 capítulos, usted va a ver cómo los querubines del cielo vinieron a hablar con Ezequiel, 2500 años atrás, al frente del río Quebar, que hoy en día esa parte, en el tiempo de
de Ezequiel, el profeta, le pertenecía a Babilonia. Hoy en día esa parte es Tel Aviv. Ahí estaba ese río. Y Dios llamó a ese jovencito de 25 años para ser un profeta de Dios. Pero él tuvo que ver los querubines, que eran como platillos voladores llenos de ojos, y Dios sentado en un trono para tratar con Ezequiel. Dios nos ama tanto a nosotros que eso es increíble. Cuando yo escribí este libro, La incomprensión del mal y la santidad de Dios, y comencé no a comprender ni a entender la santidad de Dios, pero cuando yo comencé a percibir la santidad de Dios y lo grande que es eso de Dios, en Dios, que la mayoría de las veces cuando yo me hinco en este sillón que está al lado mío, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 1:30 de la mañana, cuando yo me levanto, yo vengo de rodillas aquí. Y lo que hay es un silencio sepulcral. Solamente pensando en ese Dios santo y en esa santidad, porque en este escrito pude hacer una conexión con eso como nunca antes. Ve. Y lo que hago es dar gracias a Dios, reconocer lo que Dios es como el Dios santo, y que este vil pecador puede tener el gran privilegio de venir delante de este Dios santo a hablar con Dios, a tener una comunión con Dios, una relación con Dios, un contacto con Dios, que la mayoría de los ángeles no lo tienen como nosotros lo tenemos. Es bien interesante eso, ¿no? Y que yo puedo en mi mente contemplar esa majestad, esa santidad de Dios, que lo que hace es que en medio del mal que hay en mi vida y en sociedad, esa santidad me eleva y me acerca a Dios. No me aleja, me llama. Y que yo no tengo que decirle, muéstrame tu gloria. Porque ya Dios mostró su gloria en la venida de Jesucristo aquí a la tierra. Y este verbo fue hecho carne, dice en Juan 1:14. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito lleno de gracia y de verdad. Por favor, ¿por qué no cambiamos la jerga, el vernáculo, el lenguaje que nosotros siempre estamos pidiendo a Dios cuando ya Dios manifestó? Desde luego Dios entiende toda nuestra ignorancia. Él pasa por alto nuestra ignorancia. Él no nos pone atención. Y no nos va a mostrar eso que nosotros pedimos, porque el Espíritu Santo en un momento dado nos va a iluminar la revelación de que la gloria de Dios se manifestó ya. Porque estamos como los fariseos. El rey estaba delante de ellos, presentándole el reino, y ellos le dicen a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y que te dice, aquí el reino de Dios entre vosotros. Ay, Dios mío. Entonces nosotros leemos eso y no lo captamos, y vamos a nuestras congregaciones, Señor, muéstrame tu gloria, tu reino. Ven, el reino de Dios vino. Cristo es el rey del reino. Y entonces el que acepta a Cristo, acepta al rey y ya está en el reino. Ahora no está reinando específicamente, literalmente, como va a suceder cuando venga el arrebatamiento de la iglesia y estemos con el Señor, que eso es diferente. Pero ya nosotros somos hijos del reino. Y como yo le dije que dice Colosenses 2:10, en Cristo estamos completos. Usted necesita la unción. Usted necesita ser renovado.
Usted necesita un milagro, pero ¿qué milagro mayor que la salvación que ya Cristo le dio a usted? ¿Qué milagro mayor que ese? Entonces, todos esos juegos que nosotros hemos tenido religiosamente en el mundo contradicen la verdad del Evangelio. Mas buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, cada uno de nosotros tiene que mirar qué es lo que yo necesito. ¿Qué es lo que Dios tiene que añadir a mi vida? Aparte de yo buscar el reino de Dios y su justicia, ¿qué más yo necesito? Entonces usted tiene que estar convicto y convencido de lo que usted necesita para que lo pida a Dios, como dice en Santiago, pedid y se os dará, buscar y hallaréis. Tocad y se os abrirá, dice Mateo 7, 5, 6. Porque el que pide recibe, el que busca halla, el que clama se le responde. ¿Ve? Pero Santiago dice, no recibí porque no pedí, y cuando pedí mal, porque pedí para vuestras pasiones, para vuestros deseos, para vuestra gloria, para vuestra vanidad, por eso es que no recibimos nada. Que muchas personas dicen, ok, yo estoy buscando al rey y ya tengo reino, ahora él dice que todas las cosas van a ser añadidas. Señor, dame un Rolls Royce, un carro de 200,000, 300,000, 500,000 dólares, de $1 millón. Señor, dame una casa. Entonces comenzamos a pedir añadidura, que cuando son evaluadas en el cielo, no son necesidades. Son cosas de nosotros, que nosotros estamos pidiendo, y Dios no nos la va a dar. Entonces, como cuando Dios no nos la da, entonces nosotros nos ponemos bravos y furiosos, y hacemos y deshacemos y mentimos. ¿Y qué no hacemos para adquirir eso? Y después lo justificamos, Dios me lo dio. Todo esto es problemático. Hoy en día los evangelistas están siendo criticados, pastores famosos que tienen millones de dólares están siendo criticados por el mundo. ¿Qué hace un pastor con 600,000 millones de dólares en el banco? Con 30, 40 carros en su casa, con una casa multimillonaria donde vive él y su esposa solamente. Todas esas cosas. Todo eso está siendo criticado. Entonces, usted dirá, pero no, eso son añadiduras porque Dios lo bendijo. Oiga, señores, usted no ha visto la población. Tenemos 8.2 billones de habitantes en el mundo y el 70% de la población de esos 2.2 billones son pobres. Solamente hay un 30%. Entonces, esa gente que han llegado a esas millonadas y a toda esa añadidura son parte del 30%. Pero entonces, ¿dónde está el evangelio en el corazón de esa persona? Cuando ese joven multimillonario vieron de Cristo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En esta palabra, ¿cuánto hay que pagar para heredar este asunto? Y Cristo lo miró. Y Cristo vio que el dinero era el Dios de él. Y Cristo le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ese reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán. Y él tenía la añadidura, quizá le heredó toda esa herencia de sus padres. No se habla mucho de la historia de ese joven. Pero dice que se fue muy triste por la oferta que Jesús le presentó. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y va a ser tesoro en el cielo, como dice aquí en Mateo 6, 24, 25, 18. De hacer tesoro en los cielos, donde no hay ladrón, donde no se oxida nada. Pues, que hay muchas personas que comienzan a hacer tesoro con la añadidura que ellos tienen, y como dice en Timoteo, que el amor al dinero es la raíz de todos los males.
Entonces tenemos el ejemplo del mal que yo hablo en este libro, la incomprensión del mal y la santidad de Dios. Los artistas famosos, quitándose la vida, jovencitos, que no tienen felicidad, que se sienten solos cuando cantan y están delante de miles y miles y miles de fanáticos que los siguen. Pero es que Cristo es el que suple esa necesidad de nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. No es la añadidura, porque entonces lo inverso es que la gente está buscando la añadidura y se envuelven con la añadidura y dejan de buscar el reino de Dios y su justicia. Ahí es que viene el problema. Entonces Dios tiene que ayudarnos a nosotros para que nosotros aprendamos a invertir el orden. Tenemos al Rey, que es Jesús, automáticamente ya somos miembros del reino. ¿Right? La otra parte es que mientras tengamos al Rey y somos miembros del reino, tenemos que portarnos bien con nuestro prójimo. ¿Ve? Porque el reino y el Rey producen en nosotros un sentido de justicia, de ecuanimidad, de igualdad entre los unos y los otros. Y yo sé que hay muchos artistas que dan millones de dólares a los pobres y comparten su riqueza, y muchas veces ni nosotros sabemos quiénes son esos artistas. O sea, a veces que lo anuncian, hay veces que ellos no quieren que anuncien. Gloria a Dios. Y hay mucha gente profesional que son multimillonarios que temen a Dios y comparten. Gloria a Dios. Que tienen esa capacidad de tener esa añadidura. Gloria a Dios. Entonces esas personas están haciendo tesoro en los cielos. Yo no tengo esa capacidad, usted no tiene esa capacidad, ellos la tienen, gloria a Dios. ¿Por qué criticar y hablar de ellos? No, tranquilo. Trate de usted de buscarle el reino de Dios y su justicia para que las cosas que usted necesita, vitales, importantes, Dios se la pueda dar. Y que no sean caprichos que vienen por competencia, porque aquella tiene esto, yo quiero esta, aquel tiene esto, yo quiero... No. Evalúe su necesidad como ser humano y mira a ver lo que usted necesita. Porque hay una condición de mal, como hablo yo en este libro, que nos engaña. Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos a la santidad de Dios, nosotros vamos a ser iluminados para ver ese mal que está en nosotros, para que cuando venga la añadidura, si somos bendecidos por el cielo, de compartirle eso. ¿Ve? De dar al necesitado, al discapacitado, al que no es persona en sociedad, al que es menospreciado, al desamparado. ¿Ve? Y yo conozco de muchas personas que son multimillonarios que han hecho lugares donde los niños van, orfanatorios, centros de rehabilitación, y el dinero que ganan con su talento y capacidades lo invierten, y muchas veces las personas no saben de eso. Y gloria a Dios por eso, porque es una forma de justicia, porque hay mucha injusticia y por eso hay muchas personas que están en necesidad porque han hecho demasiada injusticia con ellos y con ellas que no pueden superar sus situaciones. La misma sociedad tiene una élite de personas que no dejan que aquel analfabeto, aquel pobre, aquel que no sabe, llegue a esos lugares. De eso hablamos en otro momento. Mande a buscar este libro. Está en Amazon, La incomprensión del mal y la santidad de Dios. Mándelo a buscar para que usted tenga esta información en su casa, lo lea diariamente y pueda crecer en este conocimiento. Te pones Reverendo Doctor Nicanor González, Amazon Book, y va a aparecer mi libro en inglés y en español. Te lo manda a buscar, porque yo no puedo mandárselo, ellos lo tienen allá. Ellos en 2 o 3 días se lo hacen se lo mandan a usted. Y va a apreciar más lo que yo estoy hablando, porque una cosa es yo hablar 1 hora aquí, otra cosa es tener 348 páginas escritas con la letra y con mi corazón y con mi conocimiento de la palabra de Dios.
Nos veremos en 2 días. Mi número es 646-755-1290. 646-755-1290. Ahí estamos. Ahí tenemos SEO si quieren mandar donaciones para yo seguir escribiendo y mandar ese dinero, que esos libros cuestan miles de dólares, poderlo publicar y traducir. Y yo sé que muchas personas tienen otros medios, pero ese es el medio que yo conozco y tengo personas que me están ayudando en ese particular. Pero sí, queremos recibir alguna finanza porque si estos libros se venden en miles, entonces va a haber más finanzas para yo entonces usar esa misma finanza y mandar otros 10 libros que tengo aquí a Amazon para que todo el mundo tenga esa información y esa página completa. Bendiciones. Su pastor y doctor Nicanor González, 646-755-1290. Aún si quiere alguna terapia de pareja individual, tengo mi licencia del estado de Nueva York como psicoterapeuta. El número de mi licencia es 004006, por si acaso usted piensa que soy un falso, porque quiero engañar a la persona con un título que no tengo. Sí lo tengo. Tengo un doctorado en psicología y un doctorado en teología y ministerio. Bendiciones. Legítimo.